sigue mirando. Bienvenidos a todos los nuevos al canal y gracias por regresar a los que ya han venido por aquí. Aquí estoy con el segundo capítulo de la visita de la historia de Elvis Presley. Hoy vamos a Memphis, al lugar donde Elvis creció musicalmente. Voy a pasar por su mansión a ver el cementerio donde él y toda su familia, inclusive el hermano mellizo, están enterrados. Voy a pasar por Sun Studios, donde él grabó sus primeros discos, y termino el tour en Mad Island, un parque donde está el famoso cartel de Memphis. ¿Venís conmigo? Vamos. Bueno, he llegado a la mansión de Elvis. Todavía no sé si voy a poder entrar. Ese es un tema que tengo que averiguar. Y me acaban de echar del estacionamiento en el que estoy. No sé ni siquiera dónde voy a poder estacionar. Tengo al señor ahí mirándome. A ver si se los muestro. Me echaron. No hay, está todo en construcción. No hay ningún lugar donde se pueda. Mira, ahí está el señor ahí, si lo ven. Justo atrás de la camioneta negra que va pasando. Me sigue mirando. Bueno, ahora sí, estacioné en una estación de servicio que está como a 3 cuadras. Ahora, el problema es que tengo que dejar a Lesky aquí adentro. Y les voy a mostrar la casa por afuera porque parece que ni siquiera voy a poder entrar. Así que, rapidito, vamos. Y aquí tenemos el avión privado de Elvis, que se llama Lisa Marie, como la hija. Y aquí tenemos los portones para ir para la casa de Elvis, Graceland. Miren que esto es una cosa súper famosa. Son los muros de alrededor de toda la casa que la gente escribe. Le deja mensajes a Elvis. Escribe pequeños mensajes que la verdad que así en gran cantidad queda como bonito, ¿no? Como artístico, digamos. No me gusta la parte del cartel, pero bueno. Y allá a lo lejos se ve la mansión. Me acabo de enterar, hablé con un chico que trabaja por aquí, que lo vi estacionando, que en realidad abren de las 7:30 a eso de las 8:30 y te dejan entrar solo la parte del cementerio, que es donde yo quería ir para mostrarles una cosa súper interesante. Así que estoy aquí esperando cerca de la reja. Estoy esperando para que sean las 7:30, faltan como unos 20 minutos, así que nada, a esperar. La espera me mata. Y encima que estoy pensando que Lesky está ahí solita, pero bueno. Ya la he dejado sola otras veces, no va a pasar nada. Igual me deja... Pero bueno. Nos dejaron entrar, me queda poca batería porque me puse a jugar en el celular. Así que sí, gente, corroborado, te dejan entrar entre las 7:30 y las 8:30, te dejan ir a la parte del cementerio. Aquí es donde estamos yendo, al Meditation Garden, y esa es la mansión, es Graceland. Que por cierto, los precios empiezan desde $50 hasta los $215, dependiendo si tú quieres ver solo la mansión o también todos los museos. Y este hombre que ven aquí fue el que me dijo que no se puede filmar en el Meditation Garden. Pero bueno, no era la única que quería filmar, así que decidí sacar el celular a escondidas. Y para que sepan, el Meditation Garden era el lugar favorito de Elvis, más que nada porque aquí está enterrada toda su familia. Inclusive también está enterrada su única hija, Lisa Marie, que murió a la edad de 54 años este enero del 2023. Y para aquellos que les gusten los datos interesantes, aquí también se encuentra la tumba de Jesse, el hermano mellizo de Elvis Presley, que nació sin vida unos 30 minutos antes de que Elvis naciera. Y por supuesto, la tumba de Elvis se encuentra en el centro del jardín, acompañada por una flama eterna y las flores y regalos que les traen sus fans todos los días. Llegué a la camioneta, el Lesky está lo más bien. No me dejaron grabar adentro. Me salió un señor diciendo que no se podía grabar. Yo me hice medio la tonta porque a Sofía no le gusta mucho que le digan lo que tiene que hacer. Y filmé un poco. Yo no era la única, toda la gente que estaba entrando también estaba filmando. Salí corriendo rapidito después de filmar un poco y me fui, cosa de que no me hicieran borrar la filmación, porque vi que le estaban haciendo a otro tipo borrar la filmación, así que le pasé por el costado rapidito. Así que ahora vamos al famoso cartel de Memphis. Bueno, estoy caminando ahora hacia las letras, hacia el cartel de Memphis. Dejé estacionada la camioneta aquí, espero que no pase nada. Y caminando, la verdad, con una hermosa vista. Mirá este puente. Este puente cruza el río Mississippi y pasa de Tennessee, estamos ahora, a Arkansas. Que por cierto, para aquellos que no han visto todos mis videos,
Arkansas va a ser mi estado número 48. En esta vuelta del 2023 estoy terminando los 50 estados y me faltan 3. Arkansas, Alaska y Nebraska. Estoy cruzando Estados Unidos desde Florida en diagonal para cruzar todos los 3 estados y terminar en Alaska. Así que si les interesa conocer todos estos viajes y la vida de van life, se suscriben al canal o me dejan un me gusta para que el algoritmo ahí les muestre un par de otros videos. Leski, como siempre, se camina sola. Súper interesante aquí en la isla donde vamos a ver el cartel. Tienen también todo lo que vendría a ser el río Mississippi y te muestran todos los estados que va pasando, toda la geografía. Muy interesante. Aquí donde estamos ahora mismo en Tennessee, voy a pasar para Arkansas después. Y aquí tenemos una parte del Mississippi que es súper caudaloso, donde está el puente. ¿Y sabías que este río cruza 10 estados, que la verdad no es poco? Finalmente he llegado al cartel de Memphis después de una larga caminata. Estoy en la ciudad de Memphis, donde se inventó la música americana, técnicamente el rock and roll, el blues, donde todo es una canción y donde Elvis, el rey del rock and roll, se hizo famoso, un rebelde sin causa. Pasé por Sun Studios, donde Elvis grabó su primer solo, y la verdad que tenía una cantidad de notas y cosas para contarles que al final no pude por el tema de que Graceland, la mansión, no me dejaban grabar para nada. Pero quiero que tengan en cuenta una cosa que es un punto súper interesante y algo para tener en cuenta en la vida de uno mismo. Es que Elvis era un rebelde de corazón. En esos tiempos, en los años 50, los adolescentes usaban jeans. Se habían hecho muy famosos en esos tiempos y era parte de la rebeldía de la adolescencia. Imagínate en esos tiempos, en los años 50, donde todo era muy conservador en el sur de Estados Unidos, y el señor Elvis Presley, el tan querido rey del rock and roll, se vestía para ir a la secundaria con pantalones y camisas de colores llamativas que no tenían nada que ver con la época. Y ese es el punto que quería marcar, porque él abrazó la idea de ser diferente y de ser juzgado permanentemente. Dejó que su rebeldía lo llevara a crear unos sonidos magníficos. Por eso siempre digo que tienes que dejarte ser, porque esa parte única de ti mismo es la que te hace diferente y la que probablemente es la que te haga triunfar en la vida. Así que déjate ser, sé libre. No te olvides de seguirme para más y nos vemos la próxima.